Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren bien. Bienvenidos a este nuevo video. En este vamos a resolver un problema de movimiento en un plano. El problema dice, una partícula parte del origen en t igual a 0, con una velocidad inicial que tiene una componente x de 20 metros por segundo y otra componente y de 15 metros por segundo. La partícula se mueve en el plano XY solo con una componente x de aceleración dada por ax igual a 4 metros por segundo y me pide determinar el vector velocidad total en cualquier tiempo. Bien, lo que vamos a hacer para empezar a resolver este problema es nuevamente identificar los datos que me dan y con esos datos tratar de entender lo que me está diciendo el problema y entender cómo es el movimiento de la partícula. Bien, de los datos que tengo, primero me dice que la partícula parte del origen. De los datos que tengo, lo primero que me dice es que la partícula parte del origen. ¿Eso qué quiere decir? Pues que si yo tengo mi eje X y Y, en el punto en donde se junta X y Y, los dos ejes, de ahí está partiendo mi partícula. Por lo tanto, la posición inicial en X es 0, la posición inicial en Y también es 0. Bien, me dice que parte del origen en tiempo igual a 0, pero cuando me pide determinar la velocidad, me lo pide determinar en cualquier tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que no tengo el tiempo como dato, no tengo el intervalo de tiempo, sino más bien quiere que si me dan un tiempo final, yo pueda calcular la velocidad en ese instante, ¿sale? Entonces, ahorita no vamos a anotar el tiempo como dato. Ahora me dice que la velocidad inicial tiene componente x de 20 metros por segundo. Vamos a anotar eso. La velocidad inicial en x tiene una componente de 20 metros por segundo positivo. Eso quiere decir que la velocidad en x es hacia la derecha. Ahora también tiene otra componente en y de menos 15 metros por segundo. ¿Eso qué quiere decir? Tenemos nuestros menos 15 metros por segundo y eso quiere decir, recuerden que el eje horizontal es X, el eje vertical es Y. Si la velocidad en Y es negativo, quiere decir que el movimiento que está llevando o la velocidad inicial que lleva mi objeto es hacia abajo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Bien, también me dice que la partícula se mueve en este plano y que tiene solo una componente de aceleración dada por ax igual a 4. Tenemos ax igual a 4 metros por segundo al cuadrado. Esta componente de aceleración en x, ¿qué quiere decir? Que, bueno, en el instante, vamos a hacerlo así. Si estuviéramos solo en el eje x, en el instante 0, la partícula tiene una velocidad de 20 metros por segundo. Cuando transcurre un segundo, la partícula ya aumentó su velocidad 4 metros por segundo. ¿Sí? Entonces, aquí inicialmente tiene 20 metros por segundo. Cuando pasó un segundo más, tiene 24 metros por segundo. Cuando pasó otro segundo más, ahora la partícula tiene una velocidad de 28 metros por segundo. Es decir, esta aceleración me está diciendo cómo cambia la velocidad con respecto al tiempo. ¿Sí? La aceleración en y para esta partícula es de 0 metros por segundo al cuadrado. ¿Por qué? Porque me está diciendo el problema que
la aceleración solo tiene componente en X, es decir, no tiene componente en Y o su componente en Y vale 0. Bien, pues aquí ya tenemos la imagen que describe el movimiento de mi partícula. Como estamos viendo, no puede ser una línea recta porque se está acelerando en el eje X. Quiere decir, de hecho, si vemos estos puntitos, si pudiéramos medirlo, cada uno de estos puntitos podría representar un segundo. Y entonces, en cada intervalo de tiempo, la distancia que hay en el eje Y debe de ser la misma. Pero si observan, la distancia que hay en el eje X de este punto a este y este a este es mucho mayor. Quiere decir que la velocidad en el eje X está creciendo, pero no así en el eje Y. Esta gráfica describe el movimiento de mi problema con estos datos. Ahora bien, ¿qué hago para determinar el vector velocidad en cualquier instante de tiempo? Bien, pues de las ecuaciones cinemáticas que ya no sabemos de memoria, espero, tenemos una ecuación que me dice que la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Si ustedes se dan cuenta, si yo conozco la velocidad inicial y conozco la aceleración, puedo pedirte cuánto vale la velocidad en el tiempo 10 o en el tiempo 5 o en el tiempo 20 y voy a poder conocer esto. Entonces, esta ecuación me sirve para resolver el problema, pero no así tal cual. Lo que tiene que cambiar es que ahora mi velocidad final es un vector, la velocidad inicial es un vector y la aceleración también es un vector. Entonces, ¿cómo lo resuelvo? Bueno, pues para resolver esta ecuación vectorial, lo que voy a hacer es que la voy a resolver para la componente X y para la componente Y. Es decir, voy a decir que la velocidad en X final va a ser igual a la velocidad inicial en X más la aceleración en X por el tiempo. Y la velocidad en Y va a ser la velocidad inicial en Y más la aceleración en Y por el tiempo. Ahora, así, el vector velocidad total tendría dos componentes y pondríamos la componente X del vector velocidad en la dirección Y la componente Y del vector velocidad en la dirección J. Recuerden que I y J son vectores unitarios que me van a indicar la dirección de esta componente, ¿sale? Entonces voy a tener esta magnitud en esta dirección más esta magnitud en esta dirección. Eso me da este vector. Ahora, ¿qué es lo único que tengo que hacer? Pues meter los numeritos y resolver. Bueno, y tomamos Bx, esta misma, y vamos a sustituir sus valores. En vez de B0x ponemos los 20 metros por segundo, en vez de AX ponemos 4 metros sobre segundo al cuadrado y multiplicamos por T. Hacemos lo mismo para B0y, solo que aquí nos queda simplemente menos 15 metros sobre segundo. Así, finalmente, que B, el vector velocidad, va a ser igual a la componente en X en dirección Y, que va a ser los 20 metros por segundo más 4 metros sobre segundo al cuadrado por tiempo en la dirección Y más los menos 15 metros sobre segundo en la dirección J. Y con esto ya tenemos resuelto
este inciso del problema. Nos vemos en el siguiente video para el inciso B. Adiós.